Bienvenidos a nuestro programa, en el que saber de genética no es de ñoños. 46 cromosomas dijeron. Y con ustedes, su sensacional anfitrión, el Dr. Gecko. Gracias, mis bichos hermosos. Nunca cambien. Renovamos nuestro programa, así que prepárense para una velada cienciacional. ¡Ah! Hoy tenemos 3 equipos concursantes. Representando a la comunidad de Moscatitlán, Epigenio, Eustaquio y Englantina. Desde Moscatepec, Evelina, Efraín y Eneldina. Y por último, del barrio de Moscatenango, Erasmo, Elmer y Elodia. Agradecemos la presencia de nuestro interventor, especialista en evolución, el licenciado Carlos Darwin. En la edición de hoy, genómica de poblaciones. Vamos con la primera pregunta. ¿Preparados, moscavientes? La genómica de poblaciones es... Incorrecto. 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 Veamos la puntuación. 0, 0, 0. Regresen a sus asientos. ¡Ándenle, ándenle! Al parecer, las moscas no saben más que de fruta podrida y estiércol. Fue un buen intento, Dr. Gecko. ¿Qué te parece si les enseñamos un poco de ciencia? Ya estufas, doctora. Y ustedes no le cambien, chatos. Para entender la genética de poblaciones, debemos empezar con un concepto básico de la evolución: la selección natural. Estas moscas se parecen mucho entre sí, pero si miran con atención, verán que cada una tiene sus particularidades. Y claro, cada una posee su propio genoma. Bueno, el mundo es un lugar peligroso para una mosca. Para ejemplificar esta adversidad, usaremos un ordinario matamoscas. El instinto de cada mosca es sobrevivir. Las moscas más ágiles la liberaron, pero las lentas, digamos que no podrán sobrevivir y reproducirse para pasar sus genes a la siguiente generación. Lástima, Epitafio. Fuiste un buen concursante, pero no lo suficiente. Dr. Gecko, ten más cuidado con tus ejemplos. Descuida, doctora. Estas son moscas comprometidas con la ciencia. Ahora veamos qué sucede en un contexto más amplio. En este mapa aparecen 3 locaciones diferentes, que no son más que 3 montones de estiércol. Las 3 poblaciones provienen de un mismo grupo original. Entonces, ¿cómo es que se hicieron distintas? Bueno, hace muchas generaciones, el grupo se dividió en 3. En Moscatitlán, el estiércol es más escaso, por lo que las moscas con panza grande pueden almacenar alimento extra, lo cual les da más oportunidad de sobrevivir. Epigenio es una prueba viviente de esta adaptación. En Moscatenango, el estiércol es más verde, por lo que las moscas más verdosas se esconden mejor de sus depredadores y sus genes son más comunes que los demás. Mientras tanto, en Moscatepec, simplemente les parece que tener antenas más largas es muy sexy, por lo que las moscas con esta característica tienen más posibilidades de tener mosquitas bebés. Con cada generación, las diferencias se acentúan un poquito más, sobre todo si las poblaciones se mantienen separadas una de la otra y sin permitir que haya un intercambio de genes. A veces, estas poblaciones permanecen tanto tiempo aisladas o comportándose diferente que pueden convertirse hasta en especies nuevas, como los pinzones de las Islas Galápagos, cuyos picos se han adaptado a los diferentes alimentos disponibles. ¿No es así, Carlitos? ¡Fascinante!
La genética de poblaciones estudia la diversidad genética de diferentes poblaciones de una especie para así entender su proceso evolutivo. Y aplica tanto a moscas como a humanos, ¿eh? Gracias a la suma de miles de genomas humanos secuenciados alrededor del mundo, podemos comparar muchísima información y así saber qué compartimos y qué nos hace diferentes. Recientemente, hemos estudiado diferentes poblaciones de México y hemos encontrado información asombrosa de nuestro pasado distante. Hasta hace poco, existían varias propuestas sobre el origen de las poblaciones americanas. Pero ahora, al comparar el ADN de sujetos actuales con el de antiguos pobladores, podemos tener un panorama más completo. Los estudios indican que los nativos americanos descienden de un pequeño grupo que cruzó por Alaska, el cual se dispersó hacia el sur y originó las etnias del continente. A pesar de descender de unos cuantos individuos, la diversidad de los pueblos nativos de América es inmensa, lo cual indica que una vez establecidos en sus regiones, muchos de ellos se mantuvieron aislados, evolucionando de forma independiente. Lo maravilloso es que hay nativos americanos que genéticamente son tan distintos entre sí como lo son un europeo y un asiático. Esta gran diversidad de los pueblos nativos también se manifiesta en su lengua y su cultura. Actualmente en México se hablan más de 60 lenguas diferentes. Es difícil concebir que todos ellos sean los descendientes de aquel intrépido grupo que cruzó el estrecho de Bering alrededor de 20,000 años atrás. Sí que son perseverantes los humanos. Actualmente, México es un país mayoritariamente mestizo. Con los estudios genómicos, podemos saber con mayor precisión la composición de esta mezcla, la cual varía en cada zona geográfica. Ahora podemos rastrear de qué parte de Europa y de África vinieron los genes que llegaron a lo largo de 500 años. Los mexicanos son de chile, mole y pozole. ¡Uf! En Acapulco hacemos un pozole que te mueres. Lleva maicito, rabanitos, carnita de puerco, orégano, limoncito. Dr. Gecko. La diversidad genética es muy importante, pues le da a la especie más herramientas para adaptarse a los cambios de su entorno. Siempre será mejor tener una caja repleta de opciones a una sola. Un genoma diverso tiene más material con que enmascarar una enfermedad hereditaria. Por eso, las poblaciones que no intercambian tanto sus genes con otros grupos pueden presentar graves problemas de salud. ¿Ya oyeron, moscas? Eso pasa cuando el primo se le... ¡Me rindo! Entonces, ¿qué le digo? Isaura, no puedes hacerme esto. Mi corazón no es de cocodrilo. ¿Me estás escuchando? Vaya ayuda. Hola, Gecko. ¿Con quién hablabas? Hola, doctora Romero. Estaba hablando con mí mismo. Primera pregunta. ¿Usted trabaja con el genoma del mexicano? No, Gecko, no existe tal cosa como el genoma del mexicano. Cada individuo tiene su propio genoma y lo que hemos visto es que hay mucha variación en los individuos dependiendo de la región, como ocurre con la comida, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es estudiar las poblaciones mexicanas para entender qué es lo que pasa con las enfermedades y poder hacer medicina personalizada. ¿Y existen las razas humanas? No, Gecko. Lo correcto es hablar de poblaciones humanas, porque todos pertenecemos a la misma especie, la raza humana. Doctora, la comunidad de Moscatitlán le manda este obsequio. ¡Un montón de estiércol! Gracias. Después paso por él. Adiós a todos. Gracias. Oigan, hoy es jueves de pozole. ¿Quién me acompaña? ¿Nadie? Epigenio, ¿no te hagas de rogar? Bueno, yo pago. ¡Ay, ya se alborotó el mosquero! ¿Dónde quedó el matamoscas? ¡Ah! Jueves de pozole, jueves de pozole, jueves de pozole.